Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, Estimados espectadores, estimados oyentes, les saludamos muy cordialmente en la transmisión del tercer capítulo de la serie La Unidad Universal que habla, la palabra del Espíritu Creador Universal, una obra cósmica de enseñanza y aprendizaje que proviene de la Escuela de la Sabiduría Divina. Como anticipamos en el programa anterior, este capítulo tratará sobre la obra y acción de las 4 energías primarias en la existencia condensada. En las siguientes explicaciones, una persona que se ha ocupado del tema y un científico intentarán transmitirnos algunos conceptos sobre cómo actúan las 4 fuerzas primarias en la existencia condensada, es decir, en la materia. Sin embargo, esto no es más que un intento de desvelar al Espíritu de Dios que actúa y obra en la materia. Las siguientes explicaciones nos quieren hacer reflexionar sobre cómo actúa Dios en la materia con sus 4 fuerzas de las que toma, es decir, de las que crea, de modo que nos pueda llegar a ser posible captar en la materia la cercanía de Dios, el Espíritu omnipresente. Las 4 fuerzas eternas que toman y crean, llamadas también fuerzas primarias, tienen otros nombres en la materia y están asignadas a conceptos que les corresponden para facilitarnos a los seres humanos la comprensión de que el originariamente eterno actúa en los diferentes materiales y substancias de la materia, y así también en el cuerpo de cada ser humano. Hemos escuchado hablar de las fuerzas que toman y crean, de las 4 fuerzas primarias que llevan en sí las 3 fuerzas de las cualidades del Dios Padre-Madre. Dado que todo está contenido en todo, también en la materia están contenidas las fuerzas de la ley del Espíritu como fuerzas energéticas básicas. Las 4 fuerzas que toman y crean, inclusive las 3 fuerzas de las cualidades de la materia, se ven de forma diferente y se vierten en moldes diferentes a como sucede en la existencia puramente espiritual, debido por una parte a las ideas de la caída y por otra parte debido a las 3 dimensiones. Todos los esfuerzos de la ciencia, teniendo en cuenta las grandes correlaciones cósmicas, no pasan de ser una búsqueda de pistas por muchos medios y energía que se empleen para obtener explicaciones sobre cuál es el origen del universo material. Cuando la física actual explica, y luego explicaremos más adelante este tema, con complejos modelos la teoría del gran estallido o Big Bang, hay quien se apropia de esta conocida explicación científica del universo material. La teoría del gran estallido dice que hace aproximadamente 14.000 millones de años, a partir de un punto energético incalculablemente rico en energía, se inició con el llamado gran estallido el nacimiento del cosmos material. De este debió de haber surgido lo que actúa visible o invisiblemente en el cosmos material con los miles de millones de sistemas solares. Muchos aceptan como algo seguro este proceso que para los seres humanos es inimaginable, simplemente porque la ciencia lo explica actualmente. Weil es die Wissenschaft heute so erklärt. En el tema La Unidad Universal que habla, la palabra del Espíritu Universal Creador, se mencionan repetidamente las 4 fuerzas atributivas divinas y las 4 fuerzas de las cualidades de Dios. Si las observamos algo más detenidamente, constataremos que en todos los procesos en la materia, así como en todas las formas de vida, podemos reconocer las 4 fuerzas de entidad de Dios, que se revelan como 4 fuerzas de desarrollo o fuerzas fundamentales en todo lo que es decir, también en la materia, en las más diferentes formas de manifestación. Los modelos de explicación científica, por muy ciertos que parezcan en cada época, por lo general no son más que intentos de dar una explicación que corresponde al nivel de investigación científica en cada caso.
Se basan en la observación, en experimentos y las teorías basadas en ellos. Este conocimiento en muchos casos solo es cierto hasta que en base a nuevos descubrimientos queda desfasado. Sin embargo, el más reciente nivel de conocimientos en la física, en las matemáticas, la astronomía, la biología y otras ramas de la ciencia dejan entrever muchos paralelismos con la visión general que nos transmite también el mundo espiritual. En este sentido es de especial interés la actuación de las ya descritas fuerzas primarias del universo en el cosmos material. En todos los casos en los que científicos naturales, filósofos y humanistas se han ocupado con una explicación de la armonía del universo, la tetractis, cuaternidad o sagrada cuaternidad, ha jugado un papel importante. El descubrimiento de la armonía universal se le atribuye a Pitágoras de Samos. Los pitagóricos presuponían la armonía de las esferas, en la que cada cuerpo celeste, según su tamaño, velocidad y distancia de los demás astros celestes, genera un determinado sonido, que conduce a una música de las esferas. Partían de la base de una coincidencia de las armonías matemáticas, musicales y cósmicas. El fundamento y la clave de su cosmología era la cuaternidad, tetractis. Los pitagóricos tenían una fórmula de juramento en la que se decía: ante aquel que ha entregado a nuestra alma la cuaternidad y que contiene el manantial y la raíz de la naturaleza eternamente fluente. Ellos hablaban de Dios, que ha confiado a nuestro ser la sagrada cuaternidad, arraigándola en nuestro ser eterno. En la música constataron que las consonantes armónicas básicas pueden ser expresadas con los 4 números de la tétrada. Según los pitagóricos, la cuaternidad constituye también la base de la geometría. El 1 simboliza el punto, el 2 la línea, el 3 el área o superficie y el 4 el volumen de los cuerpos. Y Giordano Bruno, que se remitía a los pitagóricos, escribió: la cuaternidad es lo primero que se encuentra en la naturaleza de los cuerpos espaciales. Pero también la física moderna habla de las 4 fuerzas básicas a las que se remiten todos los procesos físicos. ¿Por qué precisamente 4? Son las formas de manifestación de las 4 fuerzas fundamentales que actúan en la materia. Estas fuerzas, llamadas también fuerzas básicas de interacción, hacen que determinadas partículas se atraigan, se repelan, o que puedan entrar en acción recíproca o interacción de otra forma diferente. Ellas forman la estructura básica de la materia visible. Uno de los objetivos de la física moderna es el diseño de un concepto global, una así llamada teoría del todo, que incluya las 4 fuerzas básicas o fuerzas de efecto recíproco, de forma que sea posible remitir las 4 fuerzas básicas y todas sus formas de manifestación a una única fuerza fundamental. Las formas de vida de la existencia puramente espiritual tienen estructuras diferentes a las de las formas de vida de la materia. El cuerpo espiritual de los seres del reino de Dios está formado por una estructura de partículas que a través de los soles prisma es traspasada por el hálito de la luz primaria. También las formas de vida en la existencia de sustancia densa son traspasadas por el hálito de Dios. Sin embargo, en la existencia terrenal son las células las que forman el fundamento de la vida. En estas células actúan asimismo las 4 fuerzas de la fuerza de creación y generación de Dios, solo que con forma material en estructuras y formas de condensación, a diferencia de lo que sucede en la existencia eterna en el reino de Dios.
Las fuerzas de acción de las 4 fuerzas de creación y generación que se reflejan en las células del cuerpo las encontramos en los componentes genéticos básicos del ADN. Son las 4 bases nucleicas que en sus diferentes combinaciones constituyen la base de todas las formas de vida orgánicas. Partiendo de sus diferentes combinaciones, se desarrolla la inimaginable variedad de todas las formas de vida en la existencia material. Consideremos que todo es energía, todo es vibración. Las 4 fuerzas espirituales de creación y generación llegan con su irradiación al mundo de sustancia gruesa y crean el marco de las legitimidades válidas en el mundo material, las correspondientes formas de vida. También las formaciones de las células espermáticas en el hombre se basan, curiosamente, en una célula espermática primaria, que por división hace surgir 4 espermas originarios. Estos 4 espermas primarios se desarrollan convirtiéndose en 4 típicos espermas capaces de fecundar. Por tanto, partiendo de una célula espermática de origen, surgen en cada caso 4 espermas primarios. También en este caso un pequeño reflejo del acontecimiento de la creación. Del mismo modo, las manifestaciones de luz en la existencia material llevan en sí las legitimidades de la luz primaria, adaptadas no obstante a las legitimidades de la condensación en la materia. Este fenómeno lo podemos ver de forma especialmente nítida en la descomposición de la luz blanca a través de prismas en 7 colores espectrales. Isaac Newton fijó los 7 colores espectrales rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Según la teoría de los colores de Johann Wolfgang von Goethe, la luz blanca es la luz originaria en la que están contenidos los 7 colores espectrales. Sí, estimados amigos, desde el punto de vista científico también hay muchas cosas interesantes que contar sobre cómo actúan las 4 fuerzas de la materia. Todos los fenómenos físicos de la naturaleza están basados en 4 fuerzas, o dicho con otras palabras, en 4 interacciones fundamentales. Estas fuerzas básicas son la gravitación, la energía electromagnética, la energía nuclear débil y la energía nuclear fuerte. De estas energías fundamentales, el ser humano puede recibir en su vida diaria la gravitación y la energía electromagnética. La gravitación se ocupa del peso de todos los seres vivos y objetos y es responsable de que los planetas en determinadas órbitas giren alrededor del Sol. La energía electromagnética es responsable de la mayoría de los fenómenos de la vida diaria como la luz, la electricidad y el magnetismo, la química y mucho más. La gravitación y la energía electromagnética poseen un amplio radio de alcance y actúan en todo el espacio, mientras que la energía nuclear débil y la fuerte tienen un alcance mucho más reducido y solo tienen un efecto en el ámbito del átomo nuclear. La energía nuclear débil es responsable de determinados procesos de descomposición radioactiva, entre otros también de los procesos nucleares del Sol, con ayuda de los cuales el Sol genera su fuerza, la llamada fusión nuclear. La 4ª fuerza es la energía nuclear fuerte, que es responsable de la cohesión de los protones y los neutrones. La energía nuclear fuerte mantiene la cohesión del mundo. Entre las partículas de energía que predominan actualmente en el universo, la electromagnética, la energía nuclear fuerte y la débil poseen características muy diferentes. En distancias cortas, la energía nuclear fuerte es 100 veces más intensa que todas las demás energías. En los experimentos de aceleración de partículas se puede demostrar que los calibres de las 3 energías se asemejan de forma creciente. Cuanto más elevadas sean las energías de las partículas y, por tanto, también las temperaturas. A partir de una determinada temperatura se produce una unificación de las energías electromagnéticas y nuclear débil,
lo que se denomina como energía eléctrica débil. El modelo estándar de la física de partículas parte de la base de que a partir de una determinada temperatura y energía también se produce la fusión de la energía nuclear fuerte con la energía eléctrica débil. A temperaturas y energías aún mucho más elevadas, a partir de las 4 fuerzas naturales existentes, se podría formar una superfuerza unitaria. Condiciones físicas tan extremas solo han podido darse durante el gran estallido. El gran estallido no describe una explosión en un espacio existente, sino que bajo el término del gran estallido, en el sentido de la ciencia física, se entiende el punto inicial de la materia, el espacio y el tiempo. La mayoría de los astrónomos parten de la base de que el universo material comenzó hace aproximadamente 13.700 millones de años con el gran estallido constituyente. El acontecimiento directo del gran estallido inicial en sí no puede ser explicado por la física ni por las matemáticas con las fórmulas que conocemos. Los astrónomos suponen que en los comienzos del universo visible existía un ámbito espacial muy pequeño, más pequeño que la punta de un alfiler, que constaba de una masa de cuantos espaciotemporales. Probablemente este diminuto ámbito espacial, en el plazo de una mínima centésima de segundo después del acontecimiento del gran estallido, se expandió adoptando dimensiones gigantescas. La expansión del universo fue gigantesca. Podemos imaginárnoslo de manera aproximada como si un átomo se expandiese hasta alcanzar 10.000 años luz. Un año luz, al fin y al cabo, son 9,5 billones de kilómetros. Naturalmente, la ciencia ha buscado explicaciones de cómo se llegó a producir esta inflación del universo. Actualmente, la mayoría de los astrónomos parten de la base de que un campo de energía muy fuerte, el llamado campo escalar o inflatón, fue el que produjo la expansión. Este campo de energía ciertamente tenía un efecto gravitatorio repelente y con el creciente volumen espacial fue aumentando más y más. Al final de esta inflación quedó una mezcla de partículas muy caliente con temperaturas que se encontraban en torno a los 10 elevado a 2,9, es decir, 29 grados Kelvin, es decir, temperaturas inimaginablemente elevadas. La era que vino a continuación se denomina como la era eléctrica débil. En esta fase aparecieron las partículas fundamentales. Lentamente el universo fue enfriándose progresivamente. Al cabo de 380.000 años el universo se hizo permeable para la luz. De este tiempo proviene la radiación cósmica de fondo que actualmente se mide por medio de satélites. Cuando el universo era aún diminuto, debieron de haber acontecido fluctuaciones de cuantos que luego, debido a la expansión del universo, se inflaron, adoptando dimensiones gigantescas. Surgieron en el universo regiones con menor número de partículas que la media. En el plazo de 1.000 millones de años después del gran estallido, la gravitación comenzó a crear primeras estructuras complejas macizas. Los resultados más recientes de las mediciones inducen a suponer que en el universo existen entre 100 y 200 millones de galaxias, todas las cuales en mayor o menor medida se asemejan a nuestra Vía Láctea. Cada galaxia se compone de 200.000 millones de estrellas. La totalidad, el número total de las estrellas del universo expresado en palabras, podría situarse en 20.000 trillones de estrellas, una cifra con 22 ceros. Estimados amigos, estos son números que no nos podemos imaginar tan fácilmente.
Para que la entendamos mejor, nos podemos imaginar lo siguiente. Si cada estrella del universo correspondiera a un grano de arena fina, podríamos cubrir la superficie total de Alemania con una capa de medio metro de altura. Durante mucho tiempo, con el modelo del gran estallido, de alguna forma se creyó haber encontrado la clave para comprender el universo. Sin embargo, en los últimos años se ha demostrado más y más que muchos fenómenos del universo no están ni investigados ni comprendidos. Un ejemplo de ello es la materia opaca. En el transcurso del siglo XX, algunos astrónomos, durante la observación de galaxias y agrupaciones galácticas, descubrieron que la dinámica de estas no se puede explicar en base a la cantidad de materia visible. En el universo ha de haber mucha más materia de la que se suponía. Dado que esta materia no emite luz, fue llamada materia opaca. Como actualmente sabemos, en torno a las galaxias hay un anillo de materia opaca que es 10 veces mayor que la región en la que giran las estrellas. Solo desde hace pocos años se sabe que nuestro universo se desarrolla de forma diferente a lo que se suponía hasta el momento. En contra de todo lo que se suponía hasta ahora, el universo desde hace aproximadamente 5.000 millones de años se expande cada vez más rápidamente, lo que se califica como aceleración cósmica. El concepto tenido hasta ahora era que se contraía, que la fuerza de gravitación ganaba terreno. El volumen del espacio del universo tiene que poseer una especie de energía interna que constantemente está empujando hacia afuera e intenta hacer crecer al universo. Lo especial en esto es que esa fuerza, con el aumento del volumen, también se incrementa. No existe ningún tipo de explicación para esa energía que se denomina energía opaca. Actualmente se parte del supuesto de que el universo consta solo en un 4,6% de materia nuclear que podemos también ver. Aproximadamente 23% son materia opaca, algo menos del 73% corresponde a la energía opaca. Si la energía opaca sigue siendo predominante en el universo, lo que los astrónomos presuponen, se llegará a la total disolución de todos los componentes materiales. Incluso los agujeros negros serán probablemente destruidos por la radiación, y entonces solo quedará una irradiación mínima. Si por algún motivo la gravitación llegase a ser predominante, el universo se contraería y en algún momento llegaría a desaparecer por completo. Lo que es interesante es naturalmente la pregunta ¿qué había antes del gran estallido? La teoría de la relatividad general dice que en un punto del pasado cósmico comenzó el mundo. No tendría sentido preguntar por el antes de. El modelo del gran estallido se ocupa con la pregunta de cómo se produjo este, pero no se pregunta por el motivo del gran estallido, ni mucho menos se plantea la pregunta de lo que había antes. Algunos astrónomos y físicos no se contentan con el modelo del gran estallido y han desarrollado ideas muy diferentes. Existe, por ejemplo, el modelo del gran rebote. Anteriormente a nuestro universo existía otro universo que estaba lleno de campos cuánticos y que constaba de pura energía. Otros modelos matemáticos físicos parten de la base de universos cíclicos. El estado final de un universo conduce automáticamente por su parte a un nuevo comienzo en forma de estallido originario. Los físicos se han sorprendido una y otra vez de que entre las 4 fuerzas fundamentales de la física, la gravitación es con diferencia la más débil de todas las fuerzas.
Una hipótesis es que la gravitación, por decirlo de algún modo, se infiltra en un universo paralelo, aclarándose por ello en nuestro universo. A modo de resumen, se puede afirmar lo siguiente. Según el nivel actual de conocimientos, directamente después del gran estallido pudo haber existido una fuerza unitaria a partir de la cual se escindió en primer lugar la gravitación y en un transcurso posterior las demás fuerzas fundamentales. La cuadruplicidad se nos presenta también en los cuatro cuantos. Del mismo modo que para la física las cuatro fuerzas naturales juegan un papel significativo, para la química tiene un significado central los cuatro números cuánticos. Cuando se investigó la estructura del átomo, muy pronto se supo que el núcleo atómico constaba de protones y neutrones. Alrededor del núcleo giran los electrones. Las envolturas electrónicas de los átomos juegan un papel especial en las reacciones y en los enlaces químicos. Se tardó muchos años hasta que se pudo descubrir de manera satisfactoria el estado de la envoltura atómica. Para poder describir correctamente el electrón son necesarios cuatro números cuánticos: el número cuántico principal, el número cuántico secundario, el número cuántico magnético y el número cuántico de spin. Una legitimidad importante tanto en la química como en la física dice que en un átomo nunca pueden aparecer dos electrones que coinciden en los cuatro números cuánticos. Cada electrón tiene, por tanto, su propio carácter, es decir, su esquema cuántico autónomo. Estimados amigos, es también muy importante el hecho de que hay cuatro bases que determinan el código genético. El ácido desoxirribonucleico, el ADN, es el portador de las informaciones genéticas en casi todas las formas de vida. Para la grabación y codificación de las informaciones genéticas, solo son necesarias cuatro moléculas que se denominan como bases nucleicas: adenina, guanina, timina y citosina. Un grupo de tres bases nucleicas sucesivas es el código de los aminoácidos. Como se sabe, los aminoácidos son los componentes de la totalidad de las proteínas. La naturaleza necesita, por tanto, solo cuatro moléculas para descifrar las informaciones de la herencia genética. Es interesante que el código genético, a excepción de unas salvedades, es el mismo para todos los seres vivos. Todos los seres vivos se sirven, por tanto, del mismo lenguaje genético. Pero también hay que mencionar la teoría de los cuatro elementos. En la medicina antigua se desarrolló la llamada teoría de los cuatro humores, que hasta el siglo XIX prevaleció para las ciencias naturales y para la medicina de aquel tiempo. Los cuatro humores del cuerpo eran la sangre, la bilis negra y la flema. A estos líquidos les fueron adjuntados los correspondientes temperamentos: flemático, sanguíneo, colérico y melancólico. La teoría de los temperamentos inspiró hasta incluso mediados del siglo XX a la psicología de la personalidad. Los médicos de la antigüedad, por ejemplo, Hipócrates, Galeno y Pergamón, entendían por salud una mezcla armoniosa de los humores del cuerpo. A su entender, las enfermedades surgían por una mala mezcla de estas cuatro sustancias. También es conocido que las biomoléculas importantes tienen una estructura cuaternaria. Hay un grupo de sustancias naturales que en su estructura muestran una pronunciada estructura cuaternaria. Estas sustancias son denominadas porfirinas. Constan de cuatro moléculas en forma de anillos simétricamente dispuestas. Al grupo de las porfirinas pertenecen moléculas muy importantes, por ejemplo, la de la hemoglobina, una sustancia roja, la materia colorante muscular o mioglobina, las proteínas del núcleo celular transmisoras de proteínas,
y enzimas para la desintoxicación de radicales libres. La asociación de este tipo que más frecuentemente se da en la Tierra es la clorofila de las plantas. Gracias a este verde pigmento, la planta puede aprovechar la luz del sol como fuente de energía para fabricar glucosa. También la vitamina B12 tiene una estructura molecular parecida a la hemoglobina. Lo interesante de las porfirinas es que en el interior de la molécula, envueltas por las 4 moléculas con forma de anillo, se pueden encontrar los metales más variados, como por ejemplo hierro en la hemoglobina, magnesio en la clorofila y cobalto en la molécula de la vitamina B12. Las moléculas más importantes para obtener energía tienen una estructura parecida en todos los seres vivos. Liebe Mitmenschen, Estimados leyentes, un discurso demasiado denso sobre las 4 fuerzas fundamentales que rigen en la materia puede crear una imagen deforme. No siguen siendo más que conjeturas e hipótesis. Es el esfuerzo y el intento de, con muchas palabras, querer expresar algo que, de todos modos, sigue cubierto por el velo de las 3 dimensiones. Volvamos de las exposiciones científicas a las explicaciones sobre la verdadera existencia, la unidad universal que habla la palabra del Espíritu Creador Universal, partiendo de la visión de la actuación espiritual universal del Eterno, tal como lo ha explicado Gabriele en diferentes coloquios. En nuestro libro, base de estos programas, leemos ahora sobre la armonía universal de la existencia eterna. La existencia eterna es la armonía universal. Es la armonía celestial del eterno ser. Todos los soles y planetas en todos los ámbitos del reino de Dios están en constante movimiento armónico. El movimiento de los astros y sus sonidos están en perfecta sintonía con los sonidos de todas las formas de vida y con los seres espirituales que viven en cada ámbito celestial y en los diferentes planetas de vivienda tienen sus edificios espirituales, en los que viven y habitan las familias espirituales. Esta es vida verdadera. Esto es comunicación universal. Esta exposición de los edificios celestiales y las familias en el reino de Dios no puede ser comparada con las casas y palacios de esta tierra, tampoco con las familias de este mundo. Los edificios de la existencia eterna no son construidos, sino que son generados por los seres espirituales, a saber, a partir de la materia prima etérea de cada planeta de vivienda. La sustancia etérea del planeta de vivienda es elevada de modo que el edificio generado está en absoluta consonancia con el planeta. Los seres espirituales de todos los ámbitos celestiales son, según su mentalidad, cuerpos de resonancia correspondientes. También sus vestidos corresponden al color del ámbito celestial de cada caso. Asimismo, todas las formas de vida, desde el mineral hasta el ser natural maduro, según su estado de conciencia, tienen su correspondiente forma y su aspecto que se refleja en los matices de colores. Cada color tiene su aroma y, según el estado de desarrollo, el correspondiente sonido. Todas las coloraciones provienen de la luz primaria, el sol central primario, a través de los soles prismas, que, como dijimos, descomponen en espectros de luz la luz dorada áurea blanquecina del sol central primario y lo irradian al infinito. Formas, colores, aroma y sonido reflejan en todas las facetas la unidad, también con los sonidos de todos los astros en todos los ámbitos celestiales.
Cuando, por ejemplo, los seres espirituales se trasladan de un ámbito celestial a otro, el color básico de sus vestidos adopta el color del ámbito celestial correspondiente. ¿Por qué? Porque todos los colores están contenidos en los vestidos de los seres divinos y de este modo también en todas las fuerzas de la existencia. También en todas las formas de vida, no importa el estado de desarrollo que tengan, están preestablecidas la forma, el color, el aroma y el sonido. Forma, color, aroma y sonido forman parte de la unidad universal, al igual que en todos los ámbitos celestiales, todos los soles y planetas forman parte de la unidad divina. De esto resulta la armonía de las esferas, la música de las esferas de la existencia eterna. Estimados amigos, todo lo que se transmite aquí en palabras que corresponden a las tres dimensiones, por el momento somos seres humanos que viven en esta tierra para volver a tomar conciencia de nuestra procedencia, recorriendo el camino hacia el interior, hacia nuestro verdadero ser, que en el fondo de nuestra alma llama a la puerta insistentemente y una y otra vez nos llama y advierte a que recorramos el camino que hace libre y feliz y que nos hace intuir que en verdad no somos de este mundo, sino hijos e hijas del Eterno, del Dios Padre Madre. Cada uno de nosotros ha adoptado la existencia como ser humano para la cual, en mayor o menor medida, volver a encontrarnos como seres divinos en el fondo de nuestra alma, para volvernos conscientes de la unidad con todas las fuerzas positivas y unirnos con todos los seres vivos, también con lo más interno de cada ser humano. Esto significa examinar diariamente nuestros sentimientos, sensaciones, pensamientos, palabras y actos, dar cuenta ante nosotros mismos de si aquello que sentimos, percibimos, pensamos, hablamos y hacemos corresponde a las eternas legitimidades del reino de Dios. Mediante los contenidos de los 10 mandamientos de Dios y de las enseñanzas del Sermón de la Montaña de Jesús de Nazaret, se nos encomienda examinarnos cada día para recordar que todo lo que hay a nuestra derecha, a nuestra izquierda, sobre y bajo nosotros, tiene contenidos de vida, que, como esencia divina de la vida, forman parte de la unidad universal. Volverse sensitivo significa comprender que todo vive y que todo está en unión comunicante entre sí y con la unidad universal. Estimados espectadores, estimados oyentes, con estas palabras queremos despedirnos de todos ustedes. Si desean leer y profundizar en su casa sobre lo escuchado, pueden hacerlo leyendo el libro que lleva este mismo título. En el 4º capítulo de nuestra serie trataremos el tema los 5 componentes en la vida del ser humano que pueden convertirse en agentes de combate, así que los temas siguen siendo muy interesantes. Entre otras cosas, se hablará de los 5 agentes de combate desde el punto de vista de un médico. Así que le invitamos a nuestro siguiente capítulo de la Unidad Universal que habla la palabra del Espíritu Creador Universal, una obra cósmica de enseñanza y aprendizaje que proviene de la Escuela de la Sabiduría Divina. Hasta pronto, un saludo en Dios. Ihnen alles Gute, auf Wiedersehen und Gott zum Gruß.